Les bendigo en el nombre de Jesucristo. En este día vamos a compartir un mensaje muy importante. Ahora que soy salvo, ¿cómo he cambiado? Durante toda nuestra vida pasamos todo tipo de experiencias. Hay experiencias que son buenas y hay otras que son malas. Son tan malas que pueden incluso dejar heridas en nuestras vidas. Pero si nosotros, a través de esa salvación, sabemos quién somos, cómo hemos cambiado, cuál es nuestra nueva identidad, nuestra nueva autoridad, todas las cosas que nos ocurran, todas esas experiencias, incluso las del pasado, se van a convertir en plataformas para bendición. Y lo podemos ver a través de la vida de José. José pasó desde pequeño muchas experiencias, muchas de ellas malas. Cuando tendría 2 o 3 años, él se quedó sin mamá. Su madre Raquel murió y de repente se quedó con 3 madrastras y 10 hermanastros. Y todos lo trataban muy mal. Él también tuvo una experiencia buena. Su padre Jacob lo amaba grandemente. Su padre le dio un vestido de colores. Lo trataba especial. Su padre le dio el pacto de Génesis 3:15, la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente, Cristo. Y él tomó ese pacto. Sus hermanos llegaron a un punto que lo quisieron matar. Pero al final lo vendieron como un esclavo. Y José se fue a Egipto. Otra persona se hubiera quedado con grandes heridas. Hubiera destrozado su vida, todas esas situaciones. Pero José no, porque José, él sabía muy bien cuál era su nueva vida en Cristo. Él era una persona de oración, tenía seguridad en su autoridad, la dirección que Dios tenía para su vida. Por eso, todo eso se convirtió en una plataforma. Todo eso fue parte del viaje del pacto para la vida de José. Por eso cuando él llegó en el horario de Dios a convertirse en gobernador y luego se encontró otra vez con sus hermanos, él los había perdonado totalmente. Él sabía que no habían sido ellos los que lo habían vendido, sino que era Dios, que lo envió a Egipto para preservación de vida de su familia y para predicar el Evangelio a todas las naciones. Por eso es igual para nosotros. Es muy importante que sepamos lo que es la salvación y cómo hemos cambiado a través de recibir esa salvación tan preciosa a través de Jesucristo. En primer lugar, me gustaría explicar lo que no es la salvación. La religión no es la salvación. La religión está creada por el hombre. No es que sea mala, pero no nos puede salvar. ¿Por qué? Porque la religión, su estándar, su estandarte, son las buenas obras. Todas las religiones nos hablan de hacer cosas buenas, pero nuestro estado espiritual separado de Dios es que somos pecadores. Y un pecador, a los ojos de Dios, todo lo que hace es pecado. Pensamos que son cosas buenas, pero eso lo pensamos nosotros. Pero delante de Dios, un pecador todo lo que hace es pecado. Por eso en Isaías 64:6 dice la palabra que es como trapos de inmundicia, un trapo bien sucio. Esa buena obra no tiene ningún valor, no me puede salvar, no me puede cambiar. Es algo que no vale realmente para nada. También todas las religiones tienen su idolatría. No importa usted a los países o a los continentes que vaya, verá que donde hay hombres hay religión y siempre hay idolatría. Y esa idolatría realmente está trayendo gran destrucción, porque Dios aborrece la idolatría. Porque detrás de ese ídolo, que en sí no es nada, puede ser de hojalata, puede ser de escayola, ese ídolo no es nada en sí, pero detrás, cuando alguien adora ese objeto, detrás está Satanás y los demonios, como dice en 1 Corintios 10:20. Y él hace que esa persona empiece a tener problemas espirituales. Unos problemas que son la maldición, que va a llegar, como dice en Éxodo 20, del 4 al 5, hasta la 3ª y la 4ª generación. Por eso, la religión no nos salva, es más, nos da todavía más problemas.
hace que caigamos y que fracasemos más grandemente. Tampoco asistir a la iglesia. La gente, muchas personas desgraciadamente, piensan que por el hecho de ir a la iglesia todos los domingos ya son salvos. Pero hay gente que está yendo años, gente que tiene incluso posiciones importantes en la iglesia y desgraciadamente no han recibido la salvación. Nosotros venimos de un contexto donde pensábamos que si el domingo ibas a misa, pues ya está. Pero vemos que esas personas que son buenas, que aman a Dios, solo haciendo eso no reciben la salvación. Muchos de ellos van el domingo, hacen su culto y luego cuando salen por la puerta, su vida no tiene nada que ver con Dios. ¿Por qué? Porque no tienen la salvación. Por eso el hecho en sí de ir a la iglesia no es que sea malo, pero no te da esa salvación. Tampoco es la salvación nuestro esfuerzo. Todos queremos ser felices. Al estar separados de Dios, todos nos esforzamos para que todo nos funcione bien. Pero al estar separados de Dios estamos en maldición. La gente no sabe que su problema real es el pecado original. Por eso se esfuerza. Ninguno se está quieto. Pero desgraciadamente, contra más te mueves, más problemas te vienen. No funciona, sino que todavía entras más en el fracaso. Porque los esfuerzos del hombre a no saber el origen de tu problema, todo lo que estés aplicando, todo lo que estés intentando, no da ninguna respuesta, no da ninguna solución. Eso no es la salvación. ¿Cuál es el estado de los hijos de Dios? El estado de los hijos de Dios es algo precioso. En primer lugar, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Como dice en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dios con nosotros, Emmanuel, a través de Cristo, hemos recuperado la condición del hombre original. Dios crea al hombre un ser espiritual para estar con él, que es espíritu. De esa manera el hombre podía estar completo, feliz, totalmente realizado. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para estar con él. Por eso a través de Cristo el Espíritu de Dios ya vuelve a nuestras vidas, mora con nosotros y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es una gran bendición esa nueva vida de los hijos de Dios. No solo mora en nosotros, sino que Él nos guía. Él nos guía a toda la verdad. Es difícil, todos los días hay que tomar decisiones, hay circunstancias, no sabemos qué hacer. Pero Dios, que es perfecto porque sus pensamientos y sus caminos son más elevados que los nuestros. Él está con nosotros, somos sus hijos, nos ama. Él nos guía a través del Espíritu. Por eso los hijos de Dios, dice en Romanos 8, son los guiados por el Espíritu. Esa es una bendición grandísima del estado de los salvos. ¿Cuál más? El Espíritu Santo nos llena. Somos débiles, no tenemos fuerza, a veces nos sentimos impotentes, ¿verdad? Pero Dios está con nosotros y Él tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Por eso, orando, somos llenos del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo, Él gobierna nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra vida. Y Él tiene todo el poder. Él prometió el poder en Hechos 1:8. ¿Para qué? Para ser testigos. Por eso, en ese nuevo estado de la salvación, Dios está con nosotros a través del Espíritu Santo y podemos disfrutar de su llenura. No solo eso, sino que también el Espíritu Santo obra. ¿Cuándo obra el Espíritu Santo? Cuando nosotros, con esa autoridad, con esa identidad que tenemos, oramos al Padre en el nombre de Jesucristo, a través de nuestras oraciones, el Espíritu Santo obra grandemente. Y eso lo podemos ver a través del libro de los Hechos. Vemos, por ejemplo, Ananías, en Hechos 9:10. Él allí en Damasco oraba. Él era una persona que sabía muy bien cómo había cambiado su vida a través de la salvación. Sabía su identidad, su autoridad. Sabía el deseo de Dios, que era la evangelización del mundo. Y allí Ananías oraba. No podía salir a la calle. Era difícil evangelizar para él. ¿Por qué? Porque en ese tiempo perseguían, estaban atrapando a todos los cristianos. Pero él sabe que para Dios no hay nada imposible. Él tenía seguridad en Dios. Por eso allí en Damasco, en su casa, estaba orando. ¿Y qué oraba?
que Dios le enviara a los discípulos. ¿A quién le envió? Vemos que Dios le envió a Pablo. Pablo, camino de Damasco, se convirtió, el Señor vino a su encuentro, después fue allí a una casa, y allí, al orar a Ananías, Dios le dijo que fuera a esa casa que estaba en la calle derecha, allí, a predicar a Pablo, a nutrir a Pablo con la palabra. Dios le dio un gran discípulo. ¿Cómo? A través de la oración. Cuando oramos, de verdad, el Espíritu Santo obra. ¿Y cómo podemos entrar en ese estado? ¿Cómo podemos recibir la salvación? Eso es la obra de Dios. Nadie por sus fuerzas puede recibir la salvación, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe, como dice en Efesios 2, 8 y 9. Es don de Dios, es un regalo. Él nos eligió por su gracia, no éramos mejores ni peores que otros, pero Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y Él ha hecho que nos podamos dar cuenta de que somos pecadores, de que estábamos atrapados en maldición y en pecado. Y Él, por su gracia, nos ha hecho darnos cuenta que necesitábamos un Salvador y que el único Salvador es Jesucristo. Por eso hemos podido recibir a Cristo a través de la fe como nuestro Señor y Salvador y poder recibir esa salvación. Hemos podido aceptar a Jesucristo. Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense, potestad, el poder, la bendición de ser hijos de Dios. Antes estábamos separados de Dios, pero ahora somos hijos de Dios. Todo por gracia de Dios. Hemos podido aceptar a Jesucristo y hemos sido hijos de Dios, dice la palabra, por agua y por espíritu. En Juan 3 vemos la vida de Nicodemo, un principal de los judíos. Esta persona dice que de noche fue al Señor. ¿Por qué? Porque él, aunque se esforzaba mucho en cumplir la ley, aunque amaba mucho a Dios, él no tenía la salvación. Por eso estaba sufriendo continuamente, porque él no podía cumplir toda la ley. Y si no la cumplía, él pensaba que no se salvaba. Pero era imposible, porque él era pecador, ya tenía el pecado original y no podía cumplir toda la ley. Era imposible. Era un sufrimiento para él. Y la vida religiosa realmente es un sufrimiento, es una carga tremenda. Por eso a escondidas de noche fue al Señor, porque no quería que lo vieran ir al Señor, porque todos decían que Jesús era un hereje. Y él no quería que lo relacionaran con él. Pero allí fue al Señor, y el Señor, que sabe todo, le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Este hombre fue sincero, no sabía lo que quería decir el Señor. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo voy a entrar otra vez al vientre de mi madre? Pero no hablaba de un nacimiento físico, hablaba de un nacimiento espiritual. Por eso, a través del agua y el Espíritu, dice el Señor. El agua para limpiarnos, es lo que representa el bautismo. Y el Espíritu, Dios vuelve a través de nosotros, entra en nosotros y mora en nosotros. A través del Espíritu Santo podemos recibir esa salvación. Por eso, la salvación viene por aceptar a Cristo. En ese momento nos convertimos en nuevas criaturas. Y solo hay una manera para poder recibir esa salvación. Hay un método único, el método de Dios. Es el método que durante los 66 libros de la Biblia Dios está repitiendo constantemente. Desde que el hombre pecó, ya en Génesis 3:15 el Señor prometió por primera vez que Él iba a enviar a Jesucristo. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo, para abrir un camino para regresar a Él, para poder perdonarnos y liberarnos del pecado. Y constantemente, libro tras libro, capítulo tras capítulo, a través de símbolos, de tipos, de sombras, Él está hablando constantemente de Jesucristo, porque no hay otra manera. Es la manera de Dios. Por eso en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo a través de Jesucristo. Dice también en 1 de Juan 5, del 11 al 13, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Solo a través de Jesucristo.
Esa es la manera perfecta, completa, suficiente de Dios, solo a través de Jesucristo. ¿Y qué cambios hay a través de esa salvación? Eso es muy importante, que estemos conociéndolo a la luz de la palabra y podamos tener seguridad. En primer lugar, hay un cambio de registro. Hemos pasado de muerte a vida. Dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero a través del encuentro glorioso con Jesucristo, en ese momento, al recibirlo como nuestro Señor y Salvador, hemos podido recibir la vida eterna, la vida de Dios, Dios con nosotros, Emmanuel. No solo cambia nuestro registro, también cambia nuestra identidad. ¿Por qué? Porque antes éramos hijos del diablo, dice en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pero a través de creer en Jesucristo nos convertimos en hijos de Dios, como dice en Juan 1:12. Tenemos esa potestad, ese poder, esa nueva identidad y autoridad. Somos hijos de Dios. Y eso es algo precioso. Si estamos de verdad disfrutando y entendiendo esto, ya no hace falta preocuparse por nada, porque esa es la bendición más grande, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Somos hijos de Dios. También ha cambiado nuestro estado. Antes, como dice en Efesios 2:1, nosotros estábamos viviendo muertos en nuestros delitos y pecados. En Efesios 2:2 dice que seguíamos la corriente de este mundo y vivíamos de una manera física, por las cosas físicas, pero ahora ya no estamos viviendo de manera física, sino de manera espiritual. Ahora somos personas guiadas por el Espíritu Santo, personas que están con el poder del Espíritu Santo, personas que oran y que ven cómo el Espíritu Santo obra a través de su vida. Ese es el cambio que tenemos, el estado, de vivir físicamente a vivir esa bendición espiritual. No solo eso. ¿Quién guía nuestras vidas? Antes éramos guiados por nuestros pensamientos, por las circunstancias, por personas, pero ahora ya no. Ahora somos guiados por Dios, por su palabra, que es viva y eficaz. Somos personas guiadas por Dios, sabiendo que Dios ya tiene todo preparado para nosotros y que Él nos guía para que a través de nuestras vidas su reino se establezca, para que nos levantemos como sus testigos. A través de la salvación he podido tener ese cambio en mi vida. Y este cambio tan precioso, ¿hasta cuándo es? Es toda la vida. No solo toda la vida, sino que dice la palabra que todas estas bendiciones son hasta el fin del mundo. Dice en Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No solo eso. Vemos en la palabra que es algo eterno. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar gozando, disfrutando de esa nueva vida que hemos recibido a través de Jesucristo. Que podamos entender que de verdad ya Dios está con nosotros. Ya el Señor no nos va a dejar ni abandonar, porque Él nos ha tomado de la mano y nada nos separará del amor de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros, Él nos guía, Él nos llena, nos da el poder para superarnos a nosotros mismos, para superar a Satanás y a este mundo. Y cuando oramos en el nombre de Jesucristo, Él obra, nos da respuesta. Por eso podemos gozar a través de esa salvación, de esos cambios, un cambio de registro, de identidad, de estado, del que guía mi vida. Y puedo ser un testigo para la gloria de Dios. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar tomando fuertemente el contenido de este mensaje y puedan compartirlo con alguna persona. Lo que han recibido de gracia, que lo puedan compartir, porque más bendito es dar que recibir. A través de eso van a ver cómo Dios le da gracia, cómo enraiza este mensaje en sus vidas
y Dios está obrando grandemente. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esa salvación que hemos podido recibir por gracia a través de Jesucristo. Gracias porque a través de Cristo de verdad hemos cambiado, que podamos tener seguridad de quién somos ahora, de qué bendiciones nos has regalado y cuál es la misión que nos has dado de ser testigos, Señor. Utilízanos para predicar este Evangelio hasta lo último de la tierra. Padre, a todo el poder de la oscuridad que se opone, y oramos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén.